de Sofía, de Cuba salí con mi familia buscando un porvenir. En tierra vecina, la vida comenzar. Buenos días, Dios les bendiga a todos. Paso por aquí. Intentar explicar algunas cosas de la travesía. Yo sé que hay mucha gente que están queriendo saber cómo es la travesía, cómo fue, qué hicimos, cómo llegamos. Caballero, yo quisiera contarles muchas cosas, pero también tienen que saber que hay muchas cosas que no se pueden contar. Ustedes saben que esto es un proceso que no está dentro del marco legal. Por lo tanto, hay muchas cosas que no se pueden explicar. Hay muchas cosas que no se deben mostrar. Cuando subí el video de algunas de las imágenes de la travesía, mucha gente preguntaron por qué no grabaste, por qué no explicaste, y por qué no dices, y por qué. Tienen que entender que esto no es legal. Como no es legal, no se puede estar dando muchas explicaciones, cómo fue, cómo pasamos, qué hicimos, a qué hora. ¿Entienden? Quiero que entiendan eso. No es que uno no quiere hacer el video, no es que uno no quiere explicarles, no es que uno no quiere mostrarles, es sencillamente que no se debe hacer. Que no se debe hacer porque hay muchas personas atrás. De hecho, nosotros tenemos amistades, tenemos familia que todavía queda en Cuba, que el día de mañana también quisieran pues poder llegar. Entonces hay cosas que no se pueden mostrar. De hecho, así rapidito, les puedo decir que el día que nosotros entramos a este país, lo hicimos en la madrugada. Y ese día, amaneciendo, ya nosotros, prácticamente Dios permitió que cruzáramos nosotros. Y después nos enteramos que por ese mismo lugar había como operativos policiales, había policías revisando, porque son cosas que, como dice el cubano, se cae de la mata. Entonces hay muchas cosas que uno no puede estar dando detalles porque eso le perjudica al que viene detrás. Voy a estar dando quizás alguna que otra explicación muy sencillita de algunas cosas. Le puedo decir que la travesía nosotros comenzó en República Dominicana. Yo creo que la mayoría sabe que nosotros estábamos viviendo en República Dominicana, que nosotros entramos con un visado de turismo, que ese visado de turismo es solo por 30 días. Si usted se pasa esos 30 días, usted tiene que pagar un exceso de estadía. Exceso de estadía, que oigo mucha gente quejándose, hablando sobre temas. Exceso de estadía es una tabla. Pueden informarse más, el que quiera saber, en el canal en Facebook hay una página que son cubanos en República Dominicana, que el administrador es el dominico cubano. Quizás pueda, pues por aquí le esté dejando una imagen para si quieren entrar y revisar. Con él se pueden informar mejor sobre esos temas. Él comparte mucho ahí ese tema sobre las tasas de pago, las tablas que tiene inmigración para las tasas de pago por exceso de estadía. A veces la gente dice, no, es que yo me pasé un día nada más y me están cobrando un bulto de peso. Caballero, es una tabla. La tabla es, por ejemplo, ahora mismo no tengo exacto los tiempos, pero la tabla es, si usted se pasó del día 1 al 60, tienes que pagar un precio, una cantidad de dinero específica. Da lo mismo si tú estuviste de esos 60 días, estuviste uno o estuviste los 60. Es el rango que toca, tienes que pagarlo. Entonces nosotros, para no extenderme mucho, nosotros estuvimos casi 3 años. Nosotros estábamos alrededor casi de ya los 36 meses, es decir, que estábamos en un rango de 30 a 36 meses, algo así, dice la tabla. Y tuvimos que pagar
creo que fueron 15.200, 15.300 pesos dominicanos por cada uno para salir, que es la multa que tienes que pagar por el exceso de estadía. Eso antes era el dinero en efectivo, ahora ya no es el dinero en efectivo, ahora tienes que pasarlo por una tarjeta, o si no, tienes que ver una cuenta que tiene, creo que el Banreserva, y depositar ese dinero con ellos para que ellos te den como el voucher, es el comprobante, y y con eso es lo que presentas en inmigración. Gracias a Dios nosotros teníamos tarjeta, porque mi esposo logró hacer una tarjeta de banco antes de los 3 meses. Cuando tú entras por una visa de turismo, en el tiempo que nosotros entramos todavía se permitía hacer tarjetas de banco antes de los 3 meses. Él logró hacer unas amistades que lo llevaron y fueron garantes de él, y él logró hacer una tarjeta de banco. Pues nosotros teníamos tarjeta y fuimos con ese dinero depositado en tarjeta. Antes de entrar a inmigración, le preguntamos a la muchacha y nos dijo que después que entráramos ya no podíamos volver a salir, que si teníamos algún dinero extra, porque nosotros llevamos un dinero extra pensando en que si en el momento que lleguemos allí nos dicen que es algo más, que si tienes un dinero extra, tenía que sacarlo antes, tenía que comprar los dólares antes de entrar. Hicimos ese trámite, entramos ya prácticamente con el dinero exacto. Ahí adentro, la atención, vuelvo y les repito, esa atención que uno tiene, que el cubano trae ese trauma de que pasaré y pagaré la multa y todo será bien, no habrá problema, me dejarán salir, me virarán para atrás, me deportarán para Cuba. Todo eso que le pasa a uno por la cabeza, pero no, gracias a Dios todo fue bien. Es un poquito demorado quizás en el sentido de que tienes que pasar una ventanilla, ellos te hacen un papel, después pasas con otro muchacho, bueno, en este sentido nosotros fue otro muchacho, pero no sé, con otra persona, que es entonces quien te efectúa el pago, hace efectivo el pago y te da los comprobantes, hacen copia de tu pasaporte, del pasaje que tienes que tener. Todos saben que el cubano tiene que salir con un pasaje de ida y regreso al país donde vayas a ir, y que sea de libre acceso para los cubanos. En este caso nosotros íbamos a Guyana, que fue todo una odisea también ese tema de los pasajes, porque al nosotros estar en República Dominicana, pues teníamos que buscar una vía que fuera directo, porque el que está en Cuba sabe que está la opción de la escala en Panamá, en escalas en no sé dónde, y que si las visas de tránsito, nosotros no lo podíamos hacer porque para hacer visa de tránsito tenía que hacerla desde Cuba. En Cuba tenía que presentarme a la embajada de Panamá en Cuba para hacer la visa de tránsito. Nosotros no teníamos esa opción. Gracias a Dios nos enteramos en este proceso de que una de las aerolíneas que viaja a Guyana, en Nicaragua, es dominicana. Es la aerolínea Sky High, que es dominicana. Esa aerolínea hace esos viajes. Esos viajes son Cuba, escala en Dominicana, destino final. Guyana, Nicaragua. Bueno, pues nosotros sacamos pasaje con esa aerolínea hasta Guyana. Todo fue perfecto. Trámites para entrar a Guyana, todo el mundo sabe que hay que obtener cosas porque el visado de Guyana no es libre visado. Guyana no es libre visado. Guyana te da un visado cuando usted entra al aeropuerto. Para ese visado usted tiene que tener cumplido unos requisitos. Usted tiene que tener un pasaje de ida y regreso. Por ejemplo, nosotros íbamos de un lugar, pero teníamos un pasaje de regreso a Cuba. Ese pasaje de regreso para Cuba tuve que sacarlo como por otra vía también, porque como no estaba en Cuba, no pude sacar con la misma aerolínea y de vuelta, tuve que por otra vía otro pasaje de regreso. Todos están conscientes que ese pasaje se pierde. Eso no hay reembolso, ahí no hay. Tienes que tener pasaje de ida y de vuelta, tienes que tener una reservación en un hostal o en un hotel, que les aconsejo.
que se informen bien si van a hacer las cosas solos. Yo, por ejemplo, no lo hice sola, por desgracia. Nos toca depender de otra gente que nos hagan estas situaciones y que ganen dinero a costilla de nosotros o como lo quieran llamar, pero necesariamente hay que hacerlo porque uno no tiene conocimiento de todo lo necesario o no tiene todas las herramientas necesarias para hacer todo lo que haría falta para este proceso. ¿Por qué les digo esto? Porque no sé si saben y si no, les puedo decir que no hace mucho hubo un problema con Surinam porque por X o por Y, no quiero mencionar para que después no digan que yo dije y me coman en los comentarios. Un problema que hubo en el aeropuerto de Surinam y según dicen los cubanos dijeron que sí, que iban a salir de ahí para Brasil, un problema y eso hizo o trajo como consecuencia que la situación se pusiera más difícil, que ellos como que pusieran un poquito más recia esos requisitos, que como que se pusieran más en ese sentido a revisar los requisitos cuando se entraran. Y esto como que le tocó un poquito a Guyana también porque están ahí. Entonces, ¿por qué le decía esto? Porque ellos como que tengo entendido que se dieron cuenta de que hay algunos hostales, hoteles que se están prestando para esto de que o es que no funciona. No sé por qué no me informé sobre el tema. Yo, si alguien sabe, lo puede dejar en los comentarios, explicar qué fue lo que pasó. No sé. Creo que hay un listado de una lista negra de hoteles y hostales y que se dieron cuenta que en realidad como que los están cogiendo solo para esto, para trata de personas. Todo el mundo sabe que esto es eso, se llama así. Entonces, esos hostales y esos hoteles están en la lista negra. Si usted entra con una reserva hecha en uno de esos lugares, puede tener problemas a la hora de entrar. Lo pueden virar para atrás del aeropuerto y decirle que no tiene permitida la entrada ni a Guyana o a Surinam o al lugar donde usted vaya. Ahora mismo no sé cuántos lugares están en estas condiciones para los cubanos, porque por desgracia todo el mundo conoce ahora mismo que los cubanos somos posibles migrantes para cualquier lugar que salimos. Nosotros lo hicimos con una persona, gracias a Dios, que es lo que le decía, esta persona tiene el control y conoce a la persona del hostal donde tú vas a llegar. Ellos te hacen esa reserva y te la mandan, que es una de las cosas que tienes que presentar cuando llegues al aeropuerto. Las personas, vuelvo y repito, con las que yo viajé, pues ellos nos ayudaron con todo esto, con el QR para entrar a Guyana, con el hostal, con todas estas cosas. Ahora, vamos a la parte buena de la historia. Son muchas horas en todo. Vuelvo y le repito, como cubana uno tiene el trauma ese de que qué va a pasar. Déjame ir, no sé, hay que ir 3 horas antes para el aeropuerto, déjame ir 4 por si acaso. Yo tenía que viajar a las 4 de la tarde en República Dominicana y por supuesto desde mediodía estábamos en el aeropuerto. Tanto los muchachos como uno, porque por ejemplo yo no comí nada. Los muchachos tampoco, por aquello del viaje, el nerviosismo, quizás no tanto para ellos no sea nervios, sino como que el entusiasmo de que voy a viajar, montar un avión, eso no los dejó comer. Y no comieron, es decir, no almorzaron. A las 4 es el avión, en lo que sale el avión fueron un alrededor de 2 horas y pico de viaje. El avión salió a las 4 y creo que 4 y algo, 4 y 20, algo así. El viaje fueron como 2 horas y media. Si sacamos cuenta, llegamos como a las 7 y pico de la noche a Guyana. En lo que haces todo es que si esperas equipar las mochilas, que recoge mochilas, que es la cola de inmigración, que todas estas cosas.
se te hace, demoras, no sé, 1 o 2 horas más. Es decir, que vienes saliendo a 9 de la noche del aeropuerto. Ahí cuando llegas allá afuera, ya tienes a alguien esperándote. Ese alguien te espera por tu foto. La foto, quién tú eres, pues, ¿verdad? Te recoge. Pero esas personas son taxis. Esas personas no te están esperando solo a ti, están esperando más personas. En lo que sale todo el mundo, que ellos logran encontrar a todo el que ellos tienen que llevarse para el hostal donde ellos van, se te hace un bulto de horas más. Es decir, que nosotros llegamos al hostal, porque la otra es que en el carro ellos van repartiendo por hostales, no eres tú la única, está quizás 1 hora y pico más en ese carro caminando por Guyana, porque ellos van a dejar unos en el hostal de no sé dónde, en el otro hostal, en el otro hostal, en el otro hostal. Eh, no sé, 1 hora y poco más, 2 horas, dando vueltas en Guyana. En resumidas cuentas, cuando llegas al hostal, ya uno está muerto cansado. Y ahí es donde comienza el viaje. Ahí es donde comienza lo bueno.